La sesión del día de hoy tiene como tema la práctica número 2, que es el uso de los transistores como conmutadores. Entonces, antes de analizar cada circuito, vamos a revisar de forma de resumen el comportamiento y las zonas de trabajo de los transistores para determinar en cuál de ellas vamos a trabajar en este caso. El transistor BJT tiene tres zonas de trabajo. La zona de saturación, que la vemos aquí en un tono ligeramente anaranjado de fondo. Tenemos la zona lineal o zona de amplificación, que la tenemos en un fondo color verde. Y la zona de corte, que la vemos en un color rojizo. Para trabajar al transistor como conmutador, lo vamos a trabajar básicamente en la zona de saturación y en la zona de corte. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son sus equivalencias en dichas zonas. En la zona de saturación, el transistor BJT de manera ideal se comporta como un cortocircuito entre el colector y el emisor y una pequeña fuente de voltaje en la base del mismo valor del voltaje base emisor. En este caso, la corriente como tal no depende del transistor en sí, sino que dependerá de la carga, según su demanda. Si la carga necesita un amperio atravesará el transistor. Si 10 amperios necesita la carga, pues 10 amperios atravesarán el transistor. Por esa razón, el transistor en este tipo de aplicaciones tiene que ser correctamente dimensionado para soportar la corriente máxima de la carga. Y en esta equivalencia, pues básicamente nuestra carga estaría encendida porque una corriente está circulando a través de ella. Por otro lado, en la zona de corte, el transistor se va a comportar como un circuito abierto, y al comportarse como un circuito abierto, la corriente de la carga es prácticamente cero. Al ser la corriente cero, entonces la carga estaría prácticamente apagada. Por otro lado, el transistor MOSFET tiene dos zonas de trabajo delimitadas por lo que se conoce como el BDS de codo, que es la línea negra que vemos aquí. Y a la izquierda pues tenemos la zona óhmica o zona de saturación, también en un tono ligeramente anaranjado de fondo, y la zona lineal, que la vemos en un fondo verde. Ahora, ciertos libros de texto, ciertos autores hablan de que los transistores MOSFET tienen una zona de corte, pero más que una zona de corte vendría a ser es como un límite. Cualquier corriente negativa menor a cero básicamente implicaría que el transistor está apagado. Entonces, aquí lo vemos como una línea roja, que es básicamente corrientes menores o iguales a cero, el transistor está apagado. Entonces veamos a estas equivalencias porque vamos a trabajar en la zona óhmica y como apagado al transistor. En la zona de saturación, o zona óhmica, el MOSFET se comporta como una resistencia de drenador a surtidor. Nuevamente, en esta zona, la corriente no depende en sí del transistor, sino que depende de la carga. Si la carga necesita 2 amperios, 2 amperios van a pasar. Y por eso la insistencia de que el dimensionamiento del elemento debe ser acorde a poder manejar la corriente máxima de nuestra carga. En este caso, pues la carga estaría encendida. Cuando el transistor está apagado, pues obviamente se comporta como un circuito abierto. Y en este caso, pues la corriente es igual a cero, por lo tanto la carga estaría apagada. Ahora sí vamos a analizar los circuitos. Entonces, el circuito número 1 es el control de carga AC. En este caso, lo que tenemos aquí es un circuito que va a controlar este transistor en función de un sensor, en este caso un sensor resistivo LDR, que ya vamos a ver cómo funciona, y va a controlar otro dispositivo, en este caso un relé, que el relé nos va a permitir aislar esto en sección de control, que lo tenemos a la izquierda, y sección de fuerza, que lo tenemos a la derecha, donde podemos ver que tenemos es un foco conectado básicamente a un tomacorriente de la casa. Entonces vamos a analizar cómo funciona este circuito, y para ello vamos a ver cómo funcionan sus elementos principales. Entonces, la LDR no es otra cosa que una resistencia variable en función de la luz incidente. Mientras más luz incida sobre el material fotosensible, el valor de la resistencia va a ser más bajo. Y en oscuridad, por ende, el valor de la resistencia va a ser más alto. Por otro lado, el relé no es otra cosa que un interruptor electromagnético electromecánico. Básicamente, nosotros vamos a controlar estos interruptores que tenemos a la derecha a partir de un campo magnético que se genera en esta bobina. Cuando una corriente circula a través de esta bobina, genera un campo magnético que va a hacer que estos
interruptores conmuten a otra posición. Entonces, los interruptores tienen tres terminales, que son el común, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Cuando el relé está apagado, no tiene energía como tal, está conectado siempre el normalmente cerrado con el común. En el momento que pasa una corriente por bobina, magnetiza como tal a la misma, se genera el campo magnético, se cambia la posición del interruptor y ahora quienes deberían estar conectados es el normalmente abierto con el común. Y así se va a mantener mientras que la bobina se mantenga polarizada. En el momento que deje de circular una corriente por la bobina, va a desaparecer el campo magnético y los interruptores van a regresar a su posición original, que es normalmente cerrado con el común. De esa manera, pues, básicamente, este tipo de dispositivo también sirve como aislamiento, porque entre la parte de control, la bobina, y la parte de fuerza, que son estos interruptores, no hay una conexión física como tal. Aquí lo único que influye para cambiar la conexión es el campo magnético. Entonces, eso a su vez nos permite tener diferentes tipos de fuentes o cargas en la parte de fuerza sin afectar el funcionamiento de la parte de control. En este caso, porque la única influencia entre el uno y el otro es un campo magnético. Y el circuito 1 en concreto funcionaría de la siguiente manera. Cuando la resistencia de la LDR está en presencia de luz, su valor es alrededor de 100 ohmios. En este caso, pues, si comparamos 100 ohmios con 16K, pues es un valor bajo, por lo tanto el transistor estaría en zona de corte. Si estamos en oscuridad, la resistencia de la LDR es aproximadamente 1 megaohm. Y en este caso, pues, comparando 1 megaohm con 16K, el valor es mucho mayor, por lo tanto el transistor se encendería en saturación. A manera de resumen, entonces, en presencia de luz, el transistor 1 estaría en corte, el relé apagado y el foco apagado. En oscuridad, transistor Q1 estaría en saturación, pasa una corriente por el relé, por lo tanto el relé está encendido y por lo tanto el foco también estaría encendido. De esa manera sería el funcionamiento de este circuito. El circuito 2 es muy parecido al circuito anterior. La diferencia es que acá en lugar de un BJT estamos usando un MOSFET y también usamos un sensor de tipo resistivo, pero en este caso el RT1. ¿Qué es este RT1? Pues básicamente un sensor térmico. Y en la parte de fuerza estamos usando es un motor. Entonces, analizamos esto. El RT1 no es otra cosa que un termistor de tipo PTC. Básicamente es una resistencia variable en función de temperatura con factor positivo. Eso quiere decir que mientras aumenta la temperatura, también aumenta el valor resistivo. Por otro lado, el motor que se está usando en este caso es un motor DC. Pero básicamente todo motor tiene una parte móvil que es el rotor y una parte estática que vendría a conocerse como el estator. La parte del estator puede ser de dos tipos en los motores DC, que son de bobina o de imanes permanentes. El objetivo del estator es básicamente generar el campo magnético en el que va a girar el rotor. Entonces, si es de tipo embobinado, tendremos que polarizarlo a la bobina del estator para que genere el campo magnético. En el caso de los imanes permanentes, pues ellos ya se encargan de crear este campo magnético para que gire el rotor. Y lo que nosotros controlamos en este circuito o en otro que veremos a continuación es básicamente el rotor. Nosotros controlamos la velocidad de giro de este rotor o en su defecto el encendido y apagado de este rotor. En el caso del circuito como tal 2, lo que vamos a controlar es el encendido y el apagado simplemente. No vamos a regular su velocidad. Entonces, ¿cómo funciona? Muy similar al circuito anterior. En este caso, a temperatura ambiente, la resistencia de la PTC es alrededor de 100 ohmios. Si comparamos 100 ohmios con 10K, pues este valor es muy pequeño. Por lo tanto, el transistor estaría apagado. Pero a temperaturas elevadas, por ejemplo, mayor a 300 grados, la resistencia de la PTC sería mayor a 1 megaohm. Por lo tanto, si comparamos 1 megaohm con 10K, el valor ya es elevado, entonces nuestro transistor pasaría a saturación. A manera de resumen, entonces tenemos a temperatura ambiente, pues el transistor Q1 estaría apagado, el relé apagado, el motor apagado. A temperatura mayor a 300 grados, entonces nuestro transistor estaría en saturación, el relé circularía una corriente, por lo tanto estaría encendido, y por lo tanto el motor también estaría encendido, de esta manera.
El circuito número 3, por otro lado, es un circuito de regulación de velocidad de un motor DC. En este caso vamos a regular la velocidad del rotor a través del transistor, pero el transistor va a estar siendo controlado por una señal de tipo PWM. ¿Y qué es esta señal de tipo PWM? No es otra cosa que una señal con modulación por ancho de pulso. Básicamente es una señal de frecuencia fija a la que puedo variar el tiempo en el que permanece en su valor máximo. Estos tres ejemplos de aquí son para una misma señal. Como podemos ver, el periodo en las tres es exactamente el mismo. Ahora, lo que se está variando es cuánto tiempo la señal permanece en su valor máximo. Entonces, al 10%, el valor máximo solo se mantiene el 10% del tiempo que dura este periodo. Al 50%, pues el valor máximo se mantiene el 50% del tiempo del periodo. Al 90%, pues el valor máximo se mantiene al 90% del tiempo del periodo. ¿Pero qué es este porcentaje? No es otra cosa que el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es una relación entre el tiempo que permanece en su valor máximo para el periodo y esto por sí. Ahora, esta señal PWM tiene una frecuencia como tal, que mientras que ya está configurado es una frecuencia fija, pero dependiendo de la aplicación, pues la frecuencia debería orientarse a que esté correctamente seleccionada. Por ejemplo, en el caso de regulación de motores DC, la frecuencia de operación del PWM debería estar alrededor de 1 kHz hasta 5 kHz. ¿Con qué objetivo? Que básicamente se comporte como un voltaje promedio. Entonces, el voltaje promedio en los tres casos está representado por esta línea roja. ¿Y qué implica? Pues aquí el voltaje promedio sería equivalente al 10% del valor máximo que puede alcanzar la señal PWM. Al 50% pues equivale al 50% del valor máximo que puede alcanzar la señal y en este caso al 90% del valor máximo. Si lo vemos en términos de números, si la señal en negro oscila entre 0 y 10 voltios, pues al 50% este voltaje promedio estaría en alrededor de 5 voltios en términos numéricos. Y con ello analizamos el circuito. En este caso, vamos primero a analizar al transistor y al rotor en función de un solo periodo de la señal PWM. Como tal, la señal PWM tiene un tiempo en alto y un tiempo en bajo para un solo periodo. Entonces, la compuerta, que es lo que controla nuestro transistor MOSFET, depende del divisor de tensión entre R1 y R2 con esta señal PWM, como lo vemos aquí. Ahora, en este aspecto, si la señal PWM está en alto, el transistor está saturado, y si la señal PWM es bajo, el transistor estará apagado. Eso implica que básicamente cuando este transistor esté saturado, por el rotor pasa la corriente máxima. Y cuando el transistor esté apagado, pues básicamente no pasa corriente. Lo que debería equivaler a que este rotor se detiene. Si no pasa corriente, debería detenerse. Pero como la señal PWM está a una frecuencia bastante elevada, básicamente 1 kHz, por ejemplo, esto sería un periodo de 1 milisegundo. El transistor va a estar conmutando cada 1 milisegundo entre saturación y apagado. Eso implica que el motor debería estarse encendiendo y apagando cada 1 milisegundo. Pero esto no es posible. En el caso del motor es un impedimento físico, o sea, más que todo es una característica física. Él tiene una inercia y por lo tanto en el momento que se debería detener, automáticamente viene el siguiente periodo y otra vez tiene que, en teoría, acelerar. Entonces, en este efecto mecánico, como tal, el motor no le damos tiempo de detenerse. Como no le damos tiempo de detenerse, el efecto sobre el motor va a ser más bien con respecto al ciclo de trabajo. Y este ciclo de trabajo lo vamos a ver reflejado en la velocidad en la que gira nuestro motor. Entonces, a un 20% del ciclo de trabajo, básicamente nuestro motor va a estar apagado y al 80% del ciclo de trabajo, nuestro motor va a estar encendido y a su velocidad máxima. Cualquier valor intermedio del ciclo de trabajo lo que provocará es una velocidad intermedia entre estos dos valores. ¿Ok? Entonces, de esa manera regularíamos la velocidad de este motor. Como tal, el circuito 4 es básicamente el mismo circuito 3, pero hemos cambiado la carga. En este caso, ya no es el rotor, sino una resistencia y un diodo LED de alto brillo. Entonces, a manera de resumen, como es el mismo funcionamiento anterior,
Cuando este transistor está en saturación, el LED está encendido al máximo. Cuando el transistor está en apagado, pues el LED está apagado. En este caso, no es un efecto físico que no deje que el LED se apague o algo por el estilo. El LED va a poder encenderse y apagarse a la velocidad de este PWM sin ningún inconveniente. Lo que sucede aquí, el cambio de brillo viene orientado a que es una característica física, pero nuestra. Nuestro ojo no puede percibir esa velocidad de cambio. Como nuestro ojo no puede percibir la velocidad de cambio de este LED que está parpadeando en realidad, entonces lo que nosotros terminamos viendo es un brillo promedio. Por lo tanto, el brillo va a depender del ciclo de trabajo. Entonces, a un 20% el LED básicamente tendrá un brillo mínimo y a un 80% un brillo máximo. En términos generales, cualquier ciclo de trabajo intermedio provocará un brillo intermedio entre estos dos valores. Entonces, ese sería el funcionamiento de nuestros 4 circuitos. Y vamos a pasar a la parte del foro, así que enciendan sus cámaras, por favor, jóvenes. Muy bien. Entonces, los jóvenes que faltan, por favor, sus cámaras. Recordemos cuál es el objetivo del foro. Básicamente, yo les voy a consultar qué circuito les pareció más interesante, qué aplicación les llamó más la atención, qué preguntas tienen, si han visto algún ejemplo de una utilización de un circuito similar, o si han investigado algo y quieren aportar algo como tal, ¿no? Entonces, vamos iniciando con el joven Vargas. Buen día, ingeniero. Buenos días. Me pareció más interesante fue el circuito número 2, el que al incluir una resistencia que esté con mayor temperatura, este transistor iba a pasar de la zona del corte a la zona de saturación y así iba a encender este motor, bueno, ese ventilador en este caso. Me parece interesante porque esto se puede aplicar para regular las temperaturas en diferentes partes. Por ejemplo, en fábricas que no se puede superar una temperatura de 20 o 25 grados, entonces este sensor, al ver que la temperatura supera, se puede comenzar un proceso de enfriamiento. Entonces, sí. Y de allí, alguna pregunta era sobre en el circuito 3 o 4, ¿qué sucedía si el ciclo de trabajo era mayor a 80% o no afectaría en nada porque ya llegó a su máxima velocidad? Ya. Primero con respecto al ejemplo del circuito térmico, en efecto, básicamente nosotros lo podemos dar diferentes aplicaciones y hay de estas aplicaciones las vemos incluso creo que en su vida diaria la van a poder ver en varios lugares, no solamente a nivel de fábricas, en el que se lo puede utilizar como un sistema de, en este caso, de control de temperatura, que obviamente podría hacerse así. En este caso también lo pueden ver como sistemas de protección. Por ejemplo, en ciertos fabricantes, a sus motores como tal, les ponen un sistema de protección térmico. Si este motor ha llevado siendo usado mucho tiempo, o por ejemplo, la parte del giro se está viendo entorpecida por algún roce o algo por el estilo, esto provocará que el motor se recaliente porque está haciendo más fuerza de lo normal. O si ya lleva mucho tiempo funcionando, también se va a calentar. Entonces, ciertos sistemas, ciertos fabricantes le ponen una protección térmica que cuando ya llega a cierta temperatura lo que hace es deshabilitar la alimentación y en ese caso, pues obviamente se apagará el motor hasta cuando se enfríe lo suficiente para volver a trabajar, así evitando daños por sobrecalentamiento. Entonces, ¿dónde ven este tipo de ejemplos directamente? Pues es relativamente común, lo ven en aspiradoras, lo pueden ver en hidrolavadoras, en ciertas bombas, por ejemplo, en algo tan sencillo como una secadora de cabello. Estos elementos, cuando están siendo usados por mucho tiempo, tienden a apagarse. ¿Por qué? Porque ya se está calentando demasiado el motor y por lo tanto, si el sistema consideró una protección, seguramente tiene una protección térmica, entonces si ya está siendo usado mucho tiempo, se apaga y de esa manera se evita daños por sobretemperatura.
con respecto al circuito número 3, que es básicamente, a ver, perdón, el circuito número 2, que es con control térmico. ¿Ok? Entonces, eso referente a ese circuito. Ahora, ¿cuál fue la otra consulta que tenía joven Vargas? Era sobre qué sucede si el ciclo de trabajo en el circuito 3 o 4 era mayor al 80%. Listo. Con respecto al ciclo de trabajo, estar entre el 20 y el 80% en realidad no es una ley, no es que ya está el máximo, ya está el mínimo en sí, sino más bien es una convención. ¿Ok? Esto básicamente en pruebas generales en sí, se llegó a la convención de que cuando una carga ya está mayor al 80% en un ciclo de trabajo referente a una modulación PWM, ya prácticamente podemos decir que está a plena potencia. O sea, ya está casi a su máxima velocidad, ya está prácticamente a su máximo brillo, cosas así. Mientras que cuando están por debajo del 20%, pues la carga estaría prácticamente en su mínimo, o sea, apagado o con la mínima velocidad o con el mínimo brillo. Esto es una convención. Obviamente va a diferir un poco entre carga y carga, entre elemento y elemento. Como vimos en el caso entre el brillo del LED y la velocidad del motor, por debajo del 20% o en el 20% el motor ya estaba completamente detenido, pero el LED todavía se mantenía con un brillo mínimo. ¿Ok? Ahora, si nosotros superamos el 80%, no es que vamos a ver un cambio muy notable, sino que obviamente el motor todavía podrá acelerar un poco más, ¿sí? El brillo todavía podrá aumentar un poco más, pero este cambio a partir del 80% ya es menos notable, ¿ok? Mientras que en los cambios inferiores entre 20 y 80, pues se va a notar más este cambio, tanto en brillo como en velocidad en este caso. Ahora, obviamente todo esto depende. Por ejemplo, deben haber notado que en el video, en el PWM del motor, cuando se quiere encenderlo, no se enciende hasta después de haber llegado, por ejemplo, al 40% del ciclo de trabajo. Ahí recién empezaba a arrancar, ahí recién se quería mover. Pero cuando se lo intentaba apagar, en cambio, sí llegaba al 20% y ahí ya se detenía. ¿Por qué este cambio? Porque a la larga, en cambio, el motor también tiene una inercia que hay que romper. Es un elemento que está quieto y tiene que ganarse cierta cantidad de energía para empezarlo a mover. Entonces, cuando se lo va a arrancar, necesita más energía. Por eso llega al 40% cuando recién empieza a arrancar, empieza a mover. Pero mientras se estaba moviendo y como se va apagando paulatinamente, puede llegar al 20% y solo por ahí 20-23% ya se empezó a detener y ya queda completamente quieto. A diferencia que en el LED, nosotros llegamos al 20 y él todavía no se apaga. Está con un brillo mínimo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que influye el ciclo de trabajo. Y en realidad, en este caso, yo solo llegaba entre el 20 y el 80%, es más que todo por una limitante del equipo que estoy usando. En este caso, el generador de funciones solo me deja pasar del 20 al 80. Pero obviamente, si yo este tipo de señal PWM la puedo generar de diferentes maneras con otro circuito, en un circuito yo puedo hacer que llegue tranquilamente de 0 al 100%. Obviamente a veces habrá que ponerle algún limitante, por ejemplo, alrededor del 95%, por ejemplo, para evitar que haya solapamiento entre la señal PWM, pero son cuestiones de diseño. Ahora, por ejemplo, con una tarjeta Arduino, yo también puedo llegar a generar un PWM, en este caso por programación, manteniendo qué tiempo está en alto, qué tiempo está en bajo. Y como tal, en Arduino se puede programar un PWM con la escala numérica, en este caso de 0 a 255, donde 0 implica 0% del ancho de pulso o del ciclo de trabajo y 255 representa el 100% del ciclo de trabajo. Entonces ahí podemos pasar de 0 al 100%, pero como ya les digo, por convención, por arriba del 80% ya podríamos decir que la carga está en pleno potencia, por decirlo así. Entonces, en este caso, motor máxima velocidad, LED máximo brillo, pero en realidad todavía puede aumentar un poco entre el 20 y el 100%, pero ya no va a ser tan perceptible ese cambio. ¿Ok? Y lo mismo para por debajo del 20. Ya debería estar apagado, pero depende del estado. ¿Alguna otra cosa, joven Vargas? Entonces, este criterio del circuito número 2 general de la temperatura, este también se podría aplicar para, bueno, no el circuito número 3, perdón, también se podría aplicar para encender un motor así como una bomba, como mi Claro. proyecto. Es que en este caso, las bombas son un motor. Ujú. En este caso, por ejemplo, un ventilador es un motor. Mientras nosotros podamos regular su velocidad,
estaríamos influenciando, por ejemplo, en un caso de un ventilador, estaríamos influenciando sobre el flujo de aire. Si es una bomba, estaríamos influenciando sobre el flujo de agua. Y esta proporción es prácticamente lineal. En este tipo de bombas, pues no, obviamente si ya fueran bombas más grandes o ventiladores más grandes industriales, el flujo y tanto de aire o de agua no va a ser tan lineal porque obviamente las masas que mueve son mayores y ya representan inercias y cosas por el estilo. Pero a nivel de DC, de pequeños motores, de pequeñas bombas, de pequeños ventiladores, prácticamente hay una proporción lineal entre la velocidad del motor de giro y en este caso el flujo. Entonces sí, de que se puede, se puede. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa, joven Vargas? No, ingeniero, muchas gracias. Listo. Joven Caicedo. Sí, a mí el circuito que me pareció más interesante fue el primero, el del foco, más que nada por la utilidad muy cotidiana que tiene. Imagino que los postes de luz de las calles usan un sistema al menos parecido. Y me parece interesante porque, a ver, no es complejo, pero tampoco es tan simple. Yo pensé que era un poco más simple, en plan, solo una resistencia y ya. Eso, y una pregunta que tenía más bien solo como una aclaración, el término conmutador es un poco nuevo para mí. Tengo entendido que significa como cualquier elemento que simplemente permite o no el paso de corriente. ¿Eso es correcto? En términos generales. O sea, un conmutador aún más generalizado sería un elemento que puedo encenderlo y apagarlo. Por ejemplo, el interruptor de la luz del cuarto es un conmutador, porque lo puedo conmutar entre un estado y otro, básicamente. Ese es el término general. ¿Okay? Listo, Ahora, gracias. con respecto al ejemplo que usted pone del circuito 1, en efecto, la luminaria pública es el ejemplo más claro del funcionamiento de este tipo de circuitos. Y en realidad, el circuito que tenemos implementado nosotros y el de la luminaria pública son muy, muy similares. Incluso utilizan el mismo sensor que es la LDE. Ahora, obviamente hay diferencias. En este caso yo alimento el circuito con voltaje DC, el VCC. Pero en el caso de la fotocelda o fotocélula, que es lo que se conoce como el control de las luminarias públicas, se alimenta directamente del circuito del voltaje AC que tiene pues, la luminaria. En este caso, el circuito es un poco más complejo que el que vimos porque se incluye una parte en la que este voltaje AC se lo convierte en un DC promedio para poder manejar los transistores o también depende de la construcción porque hay otros modelos en el que en cambio utilizan otro elemento que no es un transistor que sí puede manejarse en voltajes AC pero terminan activando de igual forma un relé, que es lo que enciende y apaga la lámpara. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el circuito en realidad es muy parecido. Por ejemplo, ahí ya diferirá en función de cuántas protecciones le pone el fabricante y cosas por el estilo. Por ejemplo, hay fotoceldas que valen un dólar algo. Son sumamente baratas, pero el circuito casi no tiene nada de protección. Entonces, cuando hay variaciones de voltaje, se dañan sumamente rápido. Obviamente hay fotoceldas que son mucho más caras, por ejemplo, 10 o 11 dólares, que en cambio incluyen varias protecciones por sobrecorriente, sobrevoltaje. El circuito es más complejo, pero obviamente son más caras. Entonces ahí vienen lo que tal vez usted mencionaba de que el circuito es más complejo, más sencillo, pero la base del funcionamiento es lo mismo del circuito que vimos en este caso en la práctica. ¿Okay? Ahora, también deben haber notado que estas luminarias públicas no todas encienden al mismo tiempo. Hay unas que a veces encienden un poco antes que otras. Hay incluso algunas que, por ejemplo, son las 6 de la tarde y ya se encendieron unas y otras que recién 7 de la noche, cuando ya está completamente oscuro, se encienden. O incluso hay unas que cuando es un día muy lluvioso y está relativamente oscuro y así sean las 3 de la tarde, están encendidas. Esto es debido a que se tiene una calibración a la sensibilidad como tal de la incidencia de luz, en este caso. Entonces, en el caso particular del circuito que yo implementé, el que ustedes vieron en el video, deben haber notado que básicamente había iluminación ambiental. Donde yo grabé el circuito, pues tenía las luces encendidas como tal, pero yo había calibrado de tal manera la resistencia R1 para que me considera la luz ambiental como que si fuera oscuridad. Por esa razón, en el video, yo tengo que acercar la lámpara prácticamente encima de la LDR para que lo considere que eso es presencia de luz. Mientras que con solo alejarla, lo considera oscuridad. Esto es una calibración. Yo determiné
en este caso, el valor de la resistencia R1 para que funcione de esa manera. Lo mismo sucede con las luminarias, solamente que en lugar de ser una resistencia fija, se utiliza una resistencia variable, un potenciómetro. Ahora, esta calibración es básicamente empírica, por experiencia, en este caso en las luminarias públicas. No hay una instrucción que le diga, por ejemplo, al técnico, al operario, ¿sabes qué? Gira el tornillo 2,5 veces a la derecha o 2 veces a la izquierda para ya tenerlo calibrado. No hay eso. Entonces, es más que todo por experiencia, por pruebas previas, por eso esto es de forma empírica. Entonces, ¿qué es lo que sucede a la larga? Es que el mismo técnico, por ejemplo, a una fotocelda le puede dar un poco más de calibración, un poco menos, y eso da como resultado que ciertas lámparas se enciendan antes que otras. O incluso si tal vez la calibración queda muy lejana, va a suceder que, por ejemplo, un día muy lluvioso que es relativamente oscuro, lo considere que ya es de noche y se prende a las 3, 2 de la tarde, si es un día bastante oscuro por la lluvia. Entonces, ahí viene esto. Y en este caso, pues yo lo calibré para que considere la luz ambiental de la casa, donde grabé en ese momento el video, lo considere oscuridad. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, joven Caicedo? Solo en el relé, solo me interesa una patita, ¿no? Que es la que cierra el circuito del, por ejemplo, ¿Se en refiere al terminal normalmente cerrado o normalmente abierto? sí, Depende. Depende de la aplicación. Porque yo puedo hacer en este caso que sirva simplemente como un interruptor para que alimente la parte de fuerza, en este caso el foco. Pero yo podría hacer que este conmutador esté de tal forma conectada que, por ejemplo, puedo hacer que durante determinado tiempo está conectado a un voltaje negativo y cuando se activa el relé lo conecta a un voltaje positivo. Y eso podría influir en el cambio de giro de un motor DC, por ejemplo. O sea, depende de la aplicación. No es que solo voy a usar una pata como tal, como lo mencionó, sino que de los terminales la conexión va a ser necesaria en función de la aplicación. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, Juan Caicedo? sí, no, gracias. Muy bien. Joven Chunga. Buenos días, ingeniero. El circuito que más me interesó fue el circuito el circuito 1 por el uso de la resistencia sensible a la luz. Simplemente me pareció un instrumento bastante interesante. Eh, Había preguntado también, cuando usted mencionó las preguntas, si algo que hemos investigado, pero bueno, no lo había investigado, sino que hace poco precisamente había visto el funcionamiento de perdón, ¿cómo se llama esta? De las tiras RGB, y había visto el funcionamiento precisamente de la intermitencia de los LEDs y todo eso. Bueno, hay una pregunta que tenía, solo que se le acaba de responder también como parte a mi compañero Caicedo. Era si una fotocelda común y corriente funcionaba de igual manera ¿cómo se llama? Que la resistencia sensible a la luz que usamos en el circuito 1. Con respecto a eso, básicamente sí. O sea, la LDR es en sí el mismo funcionamiento. En este caso, en presencia de luz, el valor resistivo es bajo y en oscuridad, pues el valor resistivo es alto. Y es lo mismo que se utilizan justamente en las fotoceldas, en las fotocélulas de las luminarias públicas, en ciertos sensores de humo, también se utiliza lo mismo, solamente que ahí la intención es de que como el humo de un incendio típicamente suele ser humo negro, disminuye la cantidad de luz que incide sobre en este caso, la fotocelda, y en ese aspecto, pues, entonces activará o desactivará algo en términos generales. ¿Ok? Ahora, con respecto a lo que usted menciona del uso del PWM en los LEDs y justamente ya que menciona el RGB, el ejemplo más común y que lo encuentran de forma cotidiana también es justamente estos nuevos focos que seguramente han visto que pueden cambiar de colores, al que le pueden subir la intensidad, bajar la intensidad. Pues básicamente, que funcionan a veces con un control remoto, otras veces con aplicaciones de celulares. El funcionamiento interno de esto se da a través de LEDs y PWM. ¿Qué LED? Básicamente un LED RGB, que no es otra cosa que 3 LEDs de diferentes colores, rojo, verde y azul, puestos en un solo encapsulado. O sea, la misma cápsula tiene los 3 LED ahí internamente. Ahora, ¿cuál es el efecto del PWM en ellos? Pues depende de cómo se lo use. Por ejemplo, si yo al LED verde o a la parte verde del RGB le mando un ciclo de trabajo de 0%, o sea, está apagado. Al rojo le mando 50% y al azul le mando 50%, lo que obtengo es un color morado. Si así voy jugando con los ciclos de trabajo y la combinación de LEDs,
yo puedo obtener prácticamente todo el espectro de color. Si los 3 LEDs están encendidos al mismo tiempo y en la misma proporción, por ejemplo, de los 3 al 100%, entonces lo que obtengo es luz blanca. Si yo a los 3 los bajo en la misma proporción, pues al 50% en este caso, lo que va a suceder es que la luz blanca sigue, pero con menor brillo. Y ese básicamente es una implementación de la técnica PWM como tal en diodos LED, en este caso en un RGB. A grandes rasgos, el funcionamiento sigue siendo a través de un transistor que va a manejar la carga y algo que genera la señal PWM, que puede ser diferentes cosas. Puede ser un circuito, puede ser otro equipo, puede ser, por ejemplo, a través de un microcontrolador, por ejemplo, con un Arduino, cosas por el estilo. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa, joven Chunga? No, nada más, ingeniero. Gracias. Listo. El joven Román. ¿Cómo está, profe? Buen día. Buenos días. No tengo ninguna pregunta yo. Y con respecto a los circuitos, ¿alguno que le haya parecido más interesante o algo por el estilo? La verdad me gustó bastante el circuito de, de la fotoresistencia, el uso de la fotoresistencia, Listo. porque he visto otros circuitos en los que, bueno, normalmente en las casas, en la parte de afuera se usa para encender y apagar las luces automáticamente. Sí, en efecto, esa es una de las utilidades. Y es básicamente lo mismo, o sea, es la fotocelda similar a la que utilizan los postes, solamente que en este caso conectado, en lugar del interruptor que lo hacemos manualmente en la pared, se conecta la fotocelda y esa es la que se encarga de encender como tal el foco, ¿no? Obviamente también, por ejemplo, en ciertos sensores de movimiento, también incluyen este tipo de circuito adicional para que, por ejemplo, el sensor de movimiento solamente se active, por ejemplo, en las noches y durante el día está el sensor de movimiento deshabilitado, cosas por el estilo. Depende de la aplicación. Muy bien, joven Suárez. Lord, profe. Lord Suárez. Sí, perdón, joven Loro. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días. O sea, me pareció más interesante el circuito 3, o sea, porque puedo controlar la velocidad del motor directamente proporcional con el ancho de pulso del sensor PWM. Y de ahí sí, tenía una pregunta, pero me la respondió incluso antes de la retroalimentación, ya que, como usted decía, el motor no se puede apagar, ya que se apaga y prende en 0.1 milisegundos. O sea, era muy rápido y no se lograba apagar en un 80%. Mi pregunta era al revés, o sea, si está apagado, no creo que se prenda tampoco al 20%, o sea, no se va a prender. Y usted me respondió que más o menos al 40% ya se logra visualizar que el motor comienza a arrancar. O sea, rompe la inercia, pero al revés, o sea, ya para que arranque, usted decía para que se detenga, no se va a detener en 80%, pero tampoco va a arrancar en 20%. Eso es lo que yo hice la relación, o sea, pero al revés. Y sí tenía otra duda también, era con respecto, ¿se puede calcular en alguna forma la eficiencia del motor? O sea, La energía que consume. lo que consume, o sea, alguna forma de poder sacar esa eficiencia del que trabaja el motor, o sea, la experimental versus la teórica. Básicamente en función del voltaje promedio. Y el voltaje promedio es prácticamente proporcional al ciclo de trabajo. Entonces yo puedo tener una idea clara de si la señal PWM está variando, en este caso a nivel del motor, entre 15 voltios y 0, por decirlo así. Entonces yo sé, si estoy en un ciclo de trabajo del 10%, pues voy a hacer el 10% de esos 15 voltios, va a ser nuestro voltaje promedio. Entonces con voltaje promedio, yo podría calcular también una corriente promedio y con eso determinar pues la potencia promedio, y ahí el consumo en sí promedio. Pero no es un valor fijo en realidad, porque como está conmutando, está constantemente entre encendido y apagado, sino que como mencionamos, a la velocidad que permite la frecuencia, entonces a 1 milisegundo, dependiendo de la frecuencia que se haya seleccionado. Entonces, en ese aspecto, como tal, no hay una medición fija, no es un solo valor, sino que estaría variando en realidad. Podemos también hacer el cálculo, en este caso, por ejemplo, cuando la señal está en alto, ¿cuánto es el consumo? Cuando la señal en bajo, ¿cuánto es el consumo? Pero como esto es cíclico, es mejor hacerlo de forma promedio, pero sí se puede calcular.
Y es en función de esto, del voltaje promedio, que justamente es proporcional al ciclo de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, joven Loro? No, profesor, gracias. ¿Listo? Señorita Guamán, Hola, ingeniero, buenos días. buenos días. Sí, el circuito que a mí más me pareció interesante era el circuito número 3 y también el circuito número 2. El circuito número 2 era por el hecho del relé, que las partes que conmutaban en apagado encendido se mantenían separadas de la bobina, que como tal generaba el campo eléctrico, magnético, perdón. Y también tenía una pregunta con respecto al PWM. Me pareció escuchar que mencionaba que se podía generar por microcontrolador, por Arduino, ¿verdad? Sí, pero ¿existe otra forma de también generar ese PWM? Sí, básicamente también hay una forma analógica de generarlo a través de circuitos generadores de funciones que básicamente utilizan el principio de carga y descarga de un capacitor. Entonces, hay forma analógica de generarlo, hay forma digital de generarlo, y obviamente, por ejemplo, en este caso, equipos que se dedican a la generación de formas de onda utilizan muchas veces entre combinación de ambas técnicas, entre analógicas y digitales. Como el generador de funciones que yo utilicé para esta práctica, fue así. ¿Eh? ¿Alguna otra duda, Listo. señorita Woman? No, por el momento no, profesor, gracias. Listo. Señorita Santillán, Buen día, ingeniero. buenos días. En cuanto al circuito que más me interesó, en realidad también fue el circuito 3, por cómo funcionaban. La duda usted la resolvió al inicio, en realidad, porque era cuestión al hecho de que se supone que por la señal tendría que haber un momento en que se encendiera y se apagara, pero no se logra visualizar eso, y algo similar con el LED en el circuito 4, pero ya usted le respondió que es debido al tiempo, que eso es lo que hace que, como el cambio es tan rápido, nosotros no podemos visualizarlo. Y que más bien podemos observarlo más en cuanto a la velocidad de la rotación del motor. En este caso yo había investigado más sobre las señales BPWM porque no las conocía muy bien y había visto que una de las desventajas de este tipo de señal es el hecho de que puede afectar, puede verse afectada por interferencias generadas por radiofrecuencia y que en muchos casos la solución a eso era poner en este caso el controlador cerca de la carga. Yo quería saber si existe alguna otra manera de poder disminuir esa desventaja o esa es la única solución que puede dar. Ya. En ese aspecto, lo que usted se refiere a la interferencia electromagnética, en realidad está en todo dispositivo. Eh, Todo lo que nosotros conocemos, radio, televisión, celular, e incluso el simple hecho de estar conectado a una red eléctrica en casa genera ruido. Todo este ruido lo podríamos englobar dentro de una sola categoría y se lo conoce como ruido blanco. ¿Ok? Este ruido electromagnético en general afecta a todo sistema. ¿Cómo lo podemos mitigar? Hay muchas formas. Hay formas físicas y hay formas electrónicas. Una de las formas físicas de mitigar el efecto del ruido electromagnético es básicamente, por ejemplo, utilizar conductores aislados y utilizar lo que se conoce como jaulas de Faraday, que el circuito esté encerrado en una carcasa metálica. Y a su vez que los cables también estén recubiertos de una carcasa metálica. Este tipo de cables, por ejemplo, es como el cable coaxial, que tiene un conductor central, pero tiene una malla metálica alrededor. Y encima de eso, pues el aislante, ¿no? De esas maneras podemos mitigar los efectos de forma física, como tal. Obviamente siempre va a haber una influencia, por ejemplo, en los conectores, por ejemplo, si en este caso la malla llega a romperse porque está demasiado doblado el cable, por ahí también puede influenciar, cosas por el estilo. Otra manera física de mitigarlo es que básicamente la distancia entre el controlador y la carga estén bastante cerca, pero no siempre es posible. Porque, por ejemplo, si la carga fuera una bomba y en este caso es para manejar agua, puede llegar a haber fugas de agua, no por la bomba, sino por las conexiones adyacentes y podrían dañar el circuito eléctrico. Entonces, el circuito de control no puede estar cerca. Lo mismo sucede, por ejemplo, si esto fuera a nivel de temperatura.
Si está muy cerca, en cambio, la temperatura podría llegar a afectar el funcionamiento de los elementos electrónicos y tampoco va a funcionar. Entonces, no siempre es posible que el control esté cerca de la parte de fuerza. Ahí es donde se puede usar la otra forma física que les mencioné, ¿no? Pues con aislamientos y cosas por el estilo. Ahí se puede mitigar. Otra forma de hacerlo es a través de forma electrónica, con lo que se conoce con filtros. Todas estas señales electromagnéticas, este ruido tiene una frecuencia particular. Entonces, básicamente los filtros son, como su nombre, dejan pasar ciertas frecuencias y otras las atenúan. Entonces, una forma electrónica de mitigar esos efectos de ruido, pues básicamente es a través de un filtrado. Este filtrado, pues, se encargará de eliminar, entre comillas, eliminar las frecuencias que no nos interesan y dejar pasar las que queremos. Entonces, incluso en el caso de sus teléfonos celulares, utilizan filtros para poder seleccionar, por ejemplo, entre la banda de Claro, de Movistar, por ejemplo. Obviamente que estos filtros son internos, como tal, se mezclan entre filtros analógicos y filtros digitales, pero se consigue de esa manera. Para que, por ejemplo, al teléfono no le interfiera la banda, en este caso, de la otra compañía, por ejemplo. Y eso se habilita a partir de ponerle el chip respectivo, obviamente. ¿Ok? Entonces, esas son las formas de mitigar esto. Obviamente, depende como tal. Incluso si ustedes se dan cuenta, cuando vieron el video, la señal PWM no es una señal cuadrada purita, o sea, no es una línea completamente recta. Está con ciertas oscilaciones, ciertas veces como que la forma de onda como que se mueve un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Tiene picos alrededor, o sea, se nota la forma cuadrada, pero aún así tiene pequeños picos alrededor. Eso es influencia del ruido en realidad. Y no solamente el ruido electromagnético, también hay otros tipos de ruidos. Por ejemplo, el ruido térmico, en este caso, que por ejemplo la acción del calor puede generar que el componente no funcione bien y eso genera ruido. En este caso también puede ser otro tipo de ruido por vibraciones, que hace que, por ejemplo, un cable se mueva y eso genera ruido. O sea, hay varias formas, pero típicamente todos estos ruidos se encasillan en uno solo, que se lo conoce como ruido blanco en términos generales. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, señorita Santillán? No, ingeniero. Listo. Joven Cango. Buenos días, ingeniero. Buenos días. El circuito que más me llamó la atención fue, bueno, básicamente el 3 y el 4, que es lo mismo. Voy a opinar acerca del 4. Usted mencionó que el PWM trabajaba como o sea, regulaba el tiempo que estaba en voltaje máximo en la señal. Ya. Y eso hacía que el LED se encendiera y apagara. Pero eso lo mencionó que era la máxima potencia. Me pregunto si cuando se regule, digamos, al 50% el ciclo de trabajo, ¿se podrá notar ese parpadeo del LED o nunca se va a poder notar ese parpadeo? Más bien el parpadeo no tiene que ver con el ciclo de trabajo, sino con la frecuencia de la señal PWM. Nosotros, por arriba de 50 Hz ya no notamos parpadeos. Por esa razón, en realidad por arriba de 30 Hz. Arriba de 30 Hz nosotros ya no notamos esa velocidad de cambio. En este caso, por ejemplo, a 30 Hz el periodo duraría alrededor de 33 milisegundos. Y nosotros eso ya no lo notamos. Incluso por esa razón, los focos antiguos, los que eran incandescentes, que se conectan a 110 voltios, en realidad ellos se apagaban cada cruce por cero. Estaban parpadeando, pero nosotros no lo percibimos. Y los equipos más viejos tampoco lo percibimos. Los equipos modernos ya pueden percibir hasta cierto nivel de cambio. Y por ejemplo, esa es la razón por la cual cuando ustedes tratan de tomar una foto a una pantalla, a un monitor, a un televisor, ustedes notan de que hay franjas más claras, más oscuras, cosas por el estilo. Esas franjas en realidad son la tasa de refrescamiento de la pantalla. Incluso si nosotros tenemos un fondo estático, la pantalla constantemente se está actualizando para podernos mostrar lo que está sucediendo. Si es un video, obviamente va cambiando conforme a eso. Si es una imagen estática, pues simplemente es una actualización por defecto. Ahora, esa actualización sucede típicamente en un monitor clásico entre 50 y 60 Hz. Y como les digo, ya por arriba de 30 Hz ya nosotros no notamos de ese parpadeo, ya no notamos esa tasa de actualización. A los 50-60 Hz que los monitores típicos se actualizan,
nosotros lo vemos como una imagen nítida, una clara. Lo mismo sucede con las pantallas de teléfono y demás. Pero resulta que las cámaras actuales, las cámaras digitales, sí tienen una tasa que pueden notar esto un poco más. Entonces, por esa razón, cuando se toma una foto a una pantalla, se puede notar estas franjas que son la actualización de la misma. Pero eso también tiene cierto límite. Por ejemplo, si ya es muy rápido, incluso ni un teléfono lo va a poder, a menos que en este caso se utilice una cámara de alta velocidad. Por ejemplo, seguramente ustedes han visto este video de un camarógrafo de Hollywood que hace que las actrices, los actores se muevan y los graba en súper lento velocidad. Porque en este caso la cámara está diseñada de tal forma que puede grabar a muchos cuadros por segundo. Seguramente esa cámara sí puede notar el parpadeo de un LED que está a cierto nivel de frecuencia. Pero, por ejemplo, en este caso, una pantalla ya de tipo gamer, que su tasa de actualización es mucho más allá de 60 Hz, que suelen estar en 144 Hz, hay teléfonos que no tienen la capacidad de notar que está parpadeando y ya lo van a ver como una imagen fija, porque obviamente ya es más rápido. Pero eso mismo también ayuda a que, por ejemplo, cuando se está en una imagen dinámica, se nota mejor o más fluido el movimiento. A aquellos que juegan, por ejemplo, y pueden notar esta diferencia, se noten que, por ejemplo, en una acción se nota completamente el flujo del movimiento, por ejemplo, lo veo continuo, cuando tal vez en un monitor de menor capacidad yo veo que estoy aquí y luego aparezco acá la imagen. Entonces, eso es por la tasa de actualización. Y eso tiene que ver con la frecuencia. Entonces, nuestro ojo no puede percibir cambios más allá de 30 Hz en realidad. A partir de ahí, nosotros lo vemos como ya básicamente una imagen fija, o en el caso del LED lo vemos como un cambio de brillo en función del ciclo de trabajo, pero es por el ciclo de trabajo el cambio del brillo. En este caso, si bajamos la frecuencia del PWM, vamos a notar que está parpadeando el LED, que está encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Si bajamos la frecuencia. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, joven Cango? Sí, también me preguntaba si el transistor MOSFET es el que protege en sí al LED. O sea, ¿cuál sería la diferencia si no estuviera el transistor ahí actuando intermedio con el PWM? Ya, a ver, en términos generales, el transistor, ya sea el MOSFET o el BJT, en realidad estaría funcionando como un driver. ¿A qué me refiero? Es la interfaz entre la parte de control y la parte de fuerza en este caso. ¿Y por qué? Porque netamente la señal PWM suelen ser señales de voltaje, pero de baja corriente. Entonces, si quisiera conectar un PWM directo a un LED, tal vez a un LED lo puedo hacer que funcione, pero en cambio estaría consumiendo demasiada corriente, en este caso del elemento que genera este PWM. Si fuera analógico, eso implicaría de que el PWM se empieza a deformar, porque como le estoy consumiendo corriente, no se puede dedicar solo a la parte de generar la forma de onda. En el caso de, por ejemplo, si lo genero con un Arduino, en cambio suele verse de que a veces está funcionando bien, pero cuando tal vez llegamos al ciclo de trabajo más alto, empieza a fallar. ¿Por qué? Porque se está consumiendo demasiada corriente. Entonces, para evitar eso se utiliza el transistor, que es un driver. En el caso del BJT, pues en la base consume muy poca corriente en comparación a la corriente que puede manejar en colector y emisor. Normalmente eso está relacionado al beta, que un beta de un transistor típico, por ejemplo, el 2N3904 es un beta alrededor de 200. Entonces, la corriente de base es 200 veces más pequeña que la de colector. Y eso permitirá conectarlo, por ejemplo, a un pin del Arduino sin necesidad de pasar la corriente máxima que puede manejar este pin. Ahora, en el caso del MOSFET es similar, solamente que como el MOSFET, su compuerta de por sí está aislada, el consumo de corriente es mínimo, completamente mínimo, en este caso, por ejemplo, nanoamperios, que lo podemos considerar despreciable, como que no hay corriente y en sí se maneja por voltaje. Entonces, la función del transistor en sí es un driver. No es protección del este, en realidad es para poder manejar la carga. Lo que es protección en estos circuitos es el diodo que tenían en paralelo a la carga. Pero no es protección para la carga, es protección para el transistor. ¿Por qué razón protección para el transistor? Porque cuando el transistor trata de comportarse como un circuito abierto, al fin y al cabo es un elemento que sigue conectado. Su equivalencia es la de un circuito abierto, ¿correcto? Pero si nosotros lo apagamos, y que en realidad esta apagada podría describirse como que es un apagado brusco,
la carga va a quedar con una energía residual. Esa energía residual, si no existe el diodo que está en paralelo a la carga, va a pasar igual por nuestro transistor, porque es el único camino que tiene de fuga. Esa energía residual a la larga va a terminar provocando el desgaste del transistor y por lo tanto reduciendo su tiempo de vida útil. Para evitar eso, se pone este diodo en paralelo, o en realidad sería en antiparalelo porque está en sentido contrario al de la corriente principal, cosa que cuando se desconecta en teoría el transistor, o sea, se está comportando como un circuito abierto, la energía residual tiene un camino para disiparse a través de ese diodo. Entonces la energía residual queda dando vueltas en el diodo y la carga, y como la resistencia interna del diodo es bastante pequeña, pues entonces esto se disipa rápidamente y esa energía residual no va a afectar a nuestro transistor. Eso sí es protección, pero protección para el transistor. Mientras que la función del transistor es la de ser, digámoslo así, como que un amplificador de corriente, podríamos hacer esa analogía. Por eso se lo conoce como es el drive. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, joven Cango? No, ingeniero, gracias. Listo. Joven Valencia. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, el circuito más interesante para mí fue esa pequeña parte de segundos, ese poquito de segundos que el motor dice que se apaga. Yo no sabía eso. O sea, que se apaga, pero debido a la inercia, el motor sigue girando al mismo tiempo, al mismo caso de LED. De ahí el otro más interesante para mí fue el primero, de la fotoresistencia, porque una vez tuve que hacer un proyecto de aquí mismo en la FOL y teníamos que hacer un sistema de riego, entonces para que este se encienda solo en la noche le habíamos puesto una fotoresistencia y para que funcione solo nomás poníamos el pulgar encima y ahí aquel circuito funcionaba y funcionaba el motor y regaba. Solo eso nomás. El primero fue el más interesante para mí. Listo. Joven Valencia. En efecto, no, pues en realidad recordemos algo. En este caso estamos viendo aplicaciones particulares con estos elementos, ¿no? Pero en realidad estos elementos se pueden utilizar sus formas de trabajo para cualquier aplicación como tal. Tal como lo mencionó el joven Valencia, yo no solamente puedo activar un foco, también puedo activar un motor, que es lo que vimos en el circuito número 2. Y a la vez un motor puede ser un ventilador, una bomba, una aspiradora, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto nosotros podemos, en función de la funcionalidad de estos elementos, generar cualquier aplicación. Como diseñadores vamos a estar en la capacidad de poder hacer eso. ¿Okay? Y que en realidad a la larga es lo que ustedes van a hacer en los proyectos. Porque en los proyectos les he dado una problemática y ustedes van a tener que generar una solución a partir de los elementos electrónicos que están disponibles, ¿no? Muy bien, joven Arriaga. Buenos días. Buenos días. El circuito que a mí más me había gustado es es el que ya he mencionado mucho, que es el primero. Lo que también ya se había mencionado que se utiliza comúnmente en las luminarias. O sea, me pareció bastante interesante porque siento que es algo que nosotros podemos aplicar a nuestros hogares, ¿sí? Comprando un poco de Elementos electrónicos. podemos construir eso y tener un encendido automático en nuestros hogares. En realidad sí, e incluso podría resultar más barato que comprar una fotocelda de alta calidad, en términos generales. Sobre preguntas, tuve dificultades para armar el circuito 3 y el circuito 4, que vienen a ser prácticamente los mismos, porque Señal PWM. sí, el PWM no sabía a qué condiciones setearlo. Ah, ya. En ese caso, en el simulador, ya sea el ORCAD o en el Proteus, la forma de generar un PWM es con la señal o con la fuente B-Pulse. La fuente B-Pulse de ORCAD y de Proteus se configuran casi de forma idéntica, porque con ese tipo de fuente yo puedo conseguir señales cuadradas, puedo conseguir señales triangulares y ahí puedo generar un PWM. Obviamente que en este caso no voy a poder cambiar el ciclo de trabajo de forma dinámica, o sea que mientras está encendido lo voy cambiando, sino que cada vez que paro la simulación tendría que cambiar los tiempos para que represente otro ciclo de trabajo. Pero con la fuente de pulse es con la que se puede generar eso. Y que en términos generales la configuración de la B-Pulse de ORCAD es prácticamente igual a la configuración de la B-Pulse de Proteus. Entonces, si buscan simplemente en el video
de simulación de circuitos 1, donde está el de ORCAD, ahí ven cómo se genera una señal cuadrada y con eso pueden generar una PWM en cualquiera de los dos software. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa, Juan Arriaga? No, muchas gracias. Listo. Señorita Mena. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, a mí los circuitos que me llamaron la atención fueron el 3 y el 4, porque trabajan con señales PWM, y la verdad es que leyendo sobre mi proyecto, yo tengo que trabajar con un Arduino, y el Arduino tiene salidas PWM. La cosa es, tengo dos preguntas. Aquí en ambos ejercicios utilizó un transitor MOSFET, pero ¿cuál es la utilidad o hay una ventaja que utilizar ese que utilizar el otro? Ya. El transitor normal. El BJT. Ya. Porque yo hice con mi papá, bueno, un proyecto familiar de hacer una alarma, y para eso utilizamos un Arduino. Y me acuerdo que la salida que me daba este Arduino no era como suficiente para prender la alarma. Entonces mi papá hizo un circuito que me acuerdo que tenía un relé, pero yo todavía no sabía eso, pero creo que utilizó el otro transitor, no utilizó un tipo de eso. Entonces utilizó un relé y un transitor de BJT. los... Ya. Y otra... Sí, bueno, pero respóndeme ese primero. A ver, respondo eso y luego me hace la otra pregunta. En términos generales, la utilidad del transistor BJT y del MOSFET en realidad es la misma. Yo puedo conseguir exactamente el mismo resultado, la misma aplicación con cualquiera de los dos transistores, y que aparte recordemos que estos dos transistores de por sí tienen dos modelos dentro de cada uno. Por ejemplo, el BJT tiene el modelo NPN y tiene el modelo PNP, mientras que el transistor MOSFET tiene el canal N y el canal P. Con cualquiera de estos 4 tipos de transistores, en realidad, puedo conseguir las mismas aplicaciones. La diferencia entre un BJT y un MOSFET radica en cómo lo controlo. ¿A qué me refiero? Nosotros podríamos hacer una analogía, que un transistor BJT es una fuente de corriente controlada por corriente. Yo controlo la corriente de colector en función de la corriente de base. ¿Ok? Mientras que un MOSFET podemos hacer la analogía que es una fuente de corriente controlada por voltaje. Controlo la corriente de drenador en función del voltaje de compuerta. Con esa analogía, entonces, la forma de polarizarlos es ligeramente diferente entre el MOSFET y el BJT. Entonces, dependiendo de la aplicación, por ejemplo, si la corriente que yo voy a manejar, en este caso, aprovechando su ejemplo, señorita Mena, que iba a controlar un relé con un Arduino, ¿sí? Manejar el relé directamente del Arduino no es posible, porque la corriente que necesita la bobina es muy elevada para lo que puede entregar corriente el Arduino. Entonces hay que poner un driver, un transistor. Ahora, si yo pongo un BJT, ¿correcto? La corriente a la larga del relé tampoco es tan alta en la bobina. Entonces, con la relación del beta, que un transistor típico, por ejemplo, tal vez usaron un transistor 2N2222 o alguno por el estilo, seguramente la relación del beta está por arriba de 150 veces. Entonces, si ya de por sí la corriente de la bobina no es tan grande y la divido 150 veces para encontrar la corriente de la base, esa corriente sí la va a poder manejar el Arduino. Entonces, por eso pueden manejarlo con un BJT. Pero también lo puedo hacer con un MOSFET. Si se fijan en el circuito 1 y 2, como tal, el manejo del relé se realiza con un MOSFET en el uno y con un BJT en el otro. Entonces, en su caso, también pudo haber usado directamente un MOSFET y como tal, solamente que en cambio, la corriente en la compuerta del MOSFET es todavía más pequeña. Nosotros decimos en términos generales que la corriente en la compuerta del MOSFET es 0. En la vida real no es 0, sino que es tan pequeña que la podemos considerar despreciable. ¿Ok? Entonces, ahí simplemente con el hecho de que el pin del Arduino se vaya alto o abajo, que es lo equivalente a 5 voltios a 0, vamos a poder controlarlo sin ningún. Ahora, en ciertas aplicaciones tal vez es mejor el uno que el otro, pero no hay ninguna regla, no hay ningún criterio para decir, aquí solo utilice el MOSFET, acá solo utilice el BJT. En realidad va a depender más
del diseñador, de las necesidades del circuito, de los elementos disponibles, cuál de los dos vamos a trabajar. Pero no hay ninguna regla, no hay ningún limitante. Podemos conseguir las mismas aplicaciones, los mismos resultados con cualquiera de los dos transistores. ¿Ok? En ese aspecto más claro, señorita Mena. Sí, ingeniero. ¿Y Mi la otra otra duda pregunta? es, ah, en el ejercicio 1 usted conectó un MOSFET, pero un MOSFET de, creo que ese es de enriquecimiento y hay otro de agotamiento. ¿En qué difieren o qué utilidad se le puede dar a cada uno? Porque el de abajo, el que está conectado a la señal PWM, ese es creo que es de agotamiento. De crecimiento. Perdón. Ya. Sí. En sí, la diferencia entre los FETs, que son los transistores de efecto de campo, hay tres modelos. Hay el JFET, que fue el primero fabricado, hay el MOSFET de empobrecimiento y hay el MOSFET de enriquecimiento. Entre los dos primeros, la utilidad, el funcionamiento es casi idéntico. La primera utilidad que se encontró es de que básicamente se puede considerar que la corriente de la compuerta es muy baja, incluso menor a las corrientes de base de los transistores BJT. Esa fue la primera utilidad que se les buscó como tal, y es porque suelen tener una capa, por lo menos en los MOSFET, una capa de óxido que literalmente funciona como aislante. Aunque igual puede circular una corriente muy baja, como les mencioné, por ejemplo, nanoamperios o incluso picoamperios. Entonces, se las considera cero. Ahora, entre los diferentes transistores de efecto de campo que les menciono, el JFET, el MOSFET de empobrecimiento y el MOSFET de crecimiento, el MOSFET de empobrecimiento fue creado como para una mejora del JFET, de las capacidades de manejo de corriente del JFET. Porque el JFET como tal tiene una corriente máxima que una vez que se pasa ya no puede funcionar, pero no es porque sea su límite físico, sino más bien por su límite electrónico, su forma de control. El MOSFET de empobrecimiento fue creado como para solventar eso, pero el MOSFET para poder manejar un poco más de corriente tiene que haber un cambio de voltaje entre positivo y negativo, el de empobrecimiento. Pero eso no resultó de mucha utilidad, porque eso implica que en el control yo puedo estar controlando, por ejemplo, de menos 5 voltios hasta 0, pero para poder manejar más corriente, en cambio tengo que irme a voltajes de 0 hasta más 2 voltios, por ejemplo. Entonces, ese cambio de voltajes entre positivo y negativo para manejar más corriente no es muy útil, en realidad. Entonces, luego nació otro MOSFET con mejores características, que es el MOSFET de enriquecimiento. Y en realidad, el MOSFET de enriquecimiento es el único comercial actualmente entre los dos MOSFETs. Los MOSFET de empobrecimiento se fabricaron muy poco y salieron y quedaron descontinuados. Actualmente todavía se encuentra JFETs, pero también están prácticamente descontinuados. O sea, están más que todo, ciertos fabricantes todavía los hacen en pocas cantidades, más que todo para reparación de ciertos equipos. Pero netamente, lo que más se utiliza son el BJT y el MOSFET de crecimiento. Entonces, el MOSFET de empobrecimiento es parte de la historia de creación de este transistor, pero actualmente lo que utilizamos es el MOSFET de enriquecimiento. Y todos los transistores MOSFET que tenemos, en realidad, los que yo utilizo para todos los diseños y los que ustedes deberían utilizar para sus diseños en general, en realidad son MOSFET de enriquecimiento, no son MOSFET de empobrecimiento. ¿Ok? ¿Le queda un poco más claro, señorita Mena? Sí, ingeniero. Gracias. De nada. Y finalmente el joven Novoa. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, a mí los circuitos que más me gustaron fue el tercero y el cuarto, ya que me parece interesante que yo mediante lo del BPM, no, PWM, esto, lo del PWM me parece interesante de que yo mediante eso puedo hacer de que un motor o que una luz sea más intenso, menos intenso. Y se me ocurrió como que varias formas en las que la puedo aplicar. Por ejemplo, metiendo un sistema digital de que controle que bajo ciertas condiciones el PWM sea tanto, dependiendo del requerimiento que yo necesite, ¿no? Por eso me parecieron ambas interesantes. Y con respecto a las preguntas, no tengo ninguna, ya que ya con las varias preguntas que han hecho mis compañeros ya tengo más claro cada uno de los circuitos. Listo. Sí, en efecto,
en términos generales, a día de hoy, casi todos los circuitos combinan entre partes analógicas y partes digitales. ¿Por qué razón? Porque a la larga nuestra vida es analógica. Todas las señales que se miden son analógicas, temperatura, flujo, todo eso es analógico. Obviamente ya se las digitaliza para procesamiento y demás, pero la gran mayoría de sistemas tiene una combinación entre sistemas analógicos y sistemas digitales. Y obviamente la ventaja del sistema digital es que, por ejemplo, ciertas actividades se las puede dejar ya programadas y ya no necesita la presencia de un operario ahí que lo esté modificando, que es la mayor ventaja del mundo digital, que como un programa yo lo puedo ya dejar preestablecido y él va a hacer eso siempre, o lo puede ajustar de forma automática sin necesidad de un operario que esté ahí presente y que lo haga de forma manual, que era uno de los inconvenientes de la parte analógica. Pero en términos generales, como tal, aquí en este curso ustedes van a ver un poco de la parte digital y también un poco de cómo se implementan en circuitos de microcontroladores, que es la parte de Arduino, y cómo se vinculan justamente con la parte analógica. Por eso, todos sus proyectos tienen una parte analógica y tienen una parte digital, que en este caso es la Arduino. Todos sus proyectos. Entonces, ahí justamente la intención es eso, que ustedes aprendan cómo deben ajustar una señal como tal, para que pueda leerla el Arduino, porque el Arduino, tal cual lo mencionamos cuando vimos el circuito limitador de voltaje, el Arduino solo puede recibir voltajes en términos generales entre 0 y 5 voltios. Entonces, nuestras señales como tal pueden estar en órdenes más altos o incluso más bajos. Entonces, vamos a tener que hacer amplificaciones o reducciones de tal manera que encasillen entre ese 0 y 5 para aprovechar la mayor resolución de una tarjeta Arduino. Y eso es lo que ustedes van a tener que realizar a lo largo de todos sus proyectos, porque todos los proyectos tienen ese vínculo, ya sea en modalidad 1 o modalidad 2, todos tienen esas dos etapas, analógica y digital. ¿Ok? Entonces, muy bien, jóvenes. Con eso creo que ya tenemos casi claro todo el funcionamiento, pero aún así vamos a ver en la simulación, para dejar completamente claro el funcionamiento del relé, del transistor. En este caso vamos a ver al circuito número 1. Entonces, vayan abriendo Proteus. Ya les voy a enviar el archivo referente al circuito 1. Se los voy a enviar como un enlace en este caso. Solo el circuito. En este momento, aquí en el chat de Zoom, les acabo de enviar justamente el enlace. Recuerden, lo ideal para trabajar con Proteus es siempre ejecutarlo como administrador. Una vez que está abierto, van al menú File y desde el menú File abren los proyectos o el circuito, como el que les acabo de enviar una vez que lo descarguen. A veces cuando se da doble clic sobre un archivo con el Proteus se pone un poco loco y a veces no carga todas las librerías o a veces no funciona del todo. Depende de la instalación en realidad, pero lo ideal es, como les digo, primero ejecutan Proteus de forma de administrador. Una vez que está abierto, desde el menú File, abren ya el proyecto o el circuito como tal, en este caso el que les acabo de enviar en el enlace, ¿no? Que como es el circuito 1, pues tiene como nombre, en la parte del nombre, C1. Entonces, ¿qué quiero que hagan con este circuito? Quiero que hagan lo siguiente. La LDR está vinculada a una lámpara en Proteus que la puedo acercar y la puedo alejar, que son el equivalente de estar en luz y estar en oscuridad. Si está muy alejada, pues es básicamente oscuridad. Si está muy cerca, es plena luz, ¿no? Entonces, quiero que primero simulen el circuito tal como está y se den cuenta exactamente cómo acciona el relé y cómo enciende y apaga el foco en presencia de luz o en oscuridad. Ahora, una vez que ya hayan visto ese funcionamiento del circuito tal como está, quiero que realicen un cambio. La posición de la resistencia R1 y la posición de la LDR están de tal forma que R1 está arriba y la LDR está abajo. Entonces quiero que las desconecten, pongan la LDR arriba y la resistencia R1 abajo. Vuelvan a conectar todo, verifiquen qué ocasiona ese cambio en el funcionamiento del circuito. Para esto les voy a dar 10 minutos. A partir de ese tiempo volveré a hablarles, a preguntar quién quiere ser voluntario para demostrar el funcionamiento del circuito, en este caso compartiendo pantalla, y que me explique cuál fue el efecto de dicho cambio. ¿Okay? Entonces,
A partir de ahora, 10 minutos jóvenes y como tal, en este momento pueden apagar las cámaras para que no les vaya a afectar el funcionamiento del programa si es que la computadora, pues obviamente se les pone algo lenta, ¿no? Entonces, 10 minutos, recuerden, el cambio es intercambiar la posición de R1 con la LDR. Actualmente están R1 arriba, LDR abajo, entonces quiero que las cambien, la LDR arriba y R1 abajo, ¿ok? Un voluntario que va a compartir pantalla para explicarnos qué sucedió con el cambio que solicité. Yo puedo compartir. A ver, joven Caicedo, comparto pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí, ya empezó. Muy bien. ¿Qué sucedió con el cambio? ¿Qué provocó en el circuito? Ayer noté que al mover la lámpara, a ver, ahí está inicialmente, lejos. En Y a oscuridad. lo que va acercando, el foco se prende y brilla también. Entonces, con respecto al funcionamiento original, ¿qué fue lo que sucedió entonces? O sea, lo contrario. Acá se enciende con luz, mientras que en el original Es en oscuridad, ¿verdad? Sí. Muy bien. Quiero que para la simulación vamos a hacer un cambio adicional. El cable que está arriba de la señal sinusoidal, en B1, ese cable actualmente está conectado en el terminal normalmente abierto. Quiero que lo cambie al normalmente cerrado, el que lo tiene ahí a la derecha. ¿Listo? Vuelva a iniciar la simulación y veamos qué es lo que provoca. Se vuelve a cambiar, o sea, cuando está apagado Cuando estamos en oscuridad, en oscuridad se prende y cuando estamos en luz se apaga, ¿no? O con sea, luz se apaga. regresamos a la funcionalidad original. Con esto quiero denotar que básicamente no importa como tal en sí el circuito, sino más bien la lógica del funcionamiento. Y eso depende del diseñador para conseguir un objetivo. Entonces, en este caso, como vemos, con el hecho de intercambiar la LDR y la R1, cambiamos la lógica. Pero si yo cambio en cambio la lógica del relé, consigo la lógica original. Entonces, en ese aspecto yo puedo hacer cualquier circuito con tal de que se cumpla el objetivo. Obviamente esto podría llegar a involucrar de que si es más efectivo o menos efectivo, más eficiente, menos eficiente, pero en términos muy generalizados podríamos decir que mientras consigamos el objetivo final en función de la señal que queremos, está bien el circuito. Obviamente ahí habrá formas de mejorarlo, de optimizarlo, cosas por el estilo, pero es funcional, ¿no? Vamos a hacer una última prueba, joven Caicedo. Aleje por completo la lámpara del LDR. Y cuando enciende la simulación quiero que la vaya acercando clic a clic y justo en el instante que se apaga el foco, se detenga. Muy bien. Ahí, esa distancia que hay entre la lámpara y la LDR es como 4 cuadros ahí, ¿verdad? Sí, más o menos. Contando desde aquí sería, ¿no? 1, Claro, 2, 3, desde el filo a 4, filo. sí. 4 cuadros, muy bien. Ahora quiero que para la simulación cambie el valor de la resistencia R1, póngale 50 ohmios. Muy bien. Y aleje nuevamente la lámpara y vuelve a hacer la misma prueba que hicimos antes, justo hasta cuando el foco se apaga. Obviamente la distancia es menor, ¿verdad? En este caso apenas 1,5 cuadros aparentemente.
Este es el efecto de la calibración que les mencioné durante la parte del foro. La resistencia R1 en este caso funciona como una calibración de la sensibilidad del circuito, no de la LDR. La LDR va a ser igual de sensible a la luz que incide sobre ella. Pero en este caso, como el efecto de la luz es a nivel resistivo, el valor de la resistencia R1 va a influir en qué tan sensible es el circuito en general a la incidencia de luz. Entonces, de esa forma, como podemos ver, con el cambio de este valor, yo hice que en cambio necesite más cantidad de luz para poder apagar el foco. Entonces, es lo mismo que yo hice en este caso en el video, en el que el valor que teníamos puesto era para que considere literalmente a la luz que tenía en ese momento en esa habitación, la considere oscuridad. ¿Okay? Muy bien, joven Caicedo, puede tener la simulación. Puede dejar de compartir pantalla. Ahora, recuerde, joven Caicedo, le escribe a su ayudante diciéndole que usted participó en la simulación en tiempo real y en la parte del informe las preguntas que voy a dictar ahora no las tiene que hacer, solamente escriba que participó en la simulación en clase, ¿sí? Listo. Ahora, para el resto de jóvenes, por favor, anoten las preguntas para el informe. La primera pregunta es con respecto al circuito 2. La primera pregunta es con respecto al circuito 2. ¿Cuál es el efecto a nivel de temperatura de intercambiar la posición de la resistencia R1 con el termistor? ¿Cuál es el efecto a nivel de temperatura de intercambiar la resistencia R1 con el termistor? Básicamente lo mismo que hicimos con la LDR, que la cambiamos de posición. Pero obviamente ahora quiero que, en este caso lo vimos a nivel de luz, ¿no? Que se enciende cuando está en oscuro o en luz. Ahora quiero que le expliquen a nivel de temperatura, ¿ok? Recuerden que todas estas preguntas ustedes las deben contestar en texto y las justifican ya sea con cálculos numéricos o con una pequeña simulación. La pregunta número 2. La pregunta número 2 es con respecto al circuito 3. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de cambiar la frecuencia del PWM a 10 Hz? ¿Cuál es el efecto de cambiar la frecuencia del PWM a 10 Hz? Recordemos de que la frecuencia en la que estaba trabajando era alrededor de 1 kHz. Entonces, ¿cuál sería el efecto cuando la frecuencia del PWM sea 10 Hz? Esas dos preguntas, jóvenes, como tal, y con eso prácticamente la clase habría terminado. ¿Alguna consulta referente al tema de proyecto o algo por el estilo? Ingeniero, los avances, Dígame. ¿para cuándo más o menos será de presentar? Recuerden que en la hoja que se le subió tanto a Aula Virtual como a los grupos de WhatsApp, donde estaban las políticas junto con la descripción de las modalidades, en la última hoja está descrito lo que tienen que presentar y las fechas, pero el primer avance lo tienen que presentar básicamente el último domingo previo a la semana de la primera evaluación. Hasta Bueno, ese domingo, en 2 semanas prácticamente, porque ya estamos jueves, ¿no? Entonces, más de 2 semanas. Entonces, hasta ese domingo lo tienen que presentar como tal a través de aula virtual. En este caso, tienen que armar en el software, en Proteus, el circuito según lo que les describa el avance y ustedes lo van a exportar como PDF y me van a enviar ese PDF. Obviamente, les voy a dar un formato para que me pongan cierta información que necesito ahí, pero eso ya se los doy la semana que viene. Y en mi caso que soy modalidad 2. Lo mismo, o sea, el primer avance es idéntico para ambas modalidades, es en software y es lo que refiere al avance armado en el software y exportado como PDF. Ya en el caso de modalidad 2, para el segundo avance, ahí sí ya tiene que tenerlo armado físicamente. Ya todavía no es necesario, ya. No, no es necesario ahorita que ya lo tenga armado físicamente. Para el segundo avance, que ya vendría a ser, si estamos aquí, vendrían a ser como 5 o 6 semanas, si no me equivoco, ahí lo tendría que ya tener físico. Yep. Obviamente puede ir avanzando, pero para el avance no es necesario, ¿no? Claro. ¿Alguna otra consulta? Y para eso, digamos, yo tengo el tema 3, que es sistema de riego controlado. Si nos podemos ir guiando así
externamente cómo poderlo hacer. O sea, recuerden que yo en cada semana par suelo habilitar en diferentes horarios y les aviso por los grupos de WhatsApp, voy a estar conectado mañana a tal horario para consultas. Asimismo, ustedes pueden conectarse y mientras que sus consultas sean en función de avances suyos, no va a haber ningún inconveniente. Yo les voy a poder contestar de la mejor manera, con el mayor gusto y orientarlos en que si van bien o hay algún error y cómo corregirlo. Pero obviamente estas son preguntas, si ustedes vienen como que ingeniero, mire, yo ya estuve investigando esto, he tratado de implementar esto, no, esto desde cero. me funcionó, esto no me funcionó, entonces ahí yo los voy a ir guiando y les voy a ir dando indicaciones. Pero si me vienen con una pregunta como que ingeniero, ¿qué tengo que hacer? Mi respuesta cruda y sincera va a ser vaya lea o vaya investigue, hasta cuando ya tengan algo más concreto que consultar. ¿Ok? Listo. Joven Román, ¿tiene alguna consulta? Sí, profe, respecto a las preguntas que dictó ahorita, si son las mismas de todos los cursos, porque yo estoy en el paralelo 101. Sí, es prácticamente la misma pregunta para todos los cursos. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería prácticamente todo por la sesión de hoy. Nos veríamos de aquí en 15 días para la práctica número 3. Espero que pasen muy bien y hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. De nada. Gracias, ingeniero. Nada. Gracias, profe. De nada. Profesor. Nada.